Buenos días a todos, un gusto. Karen Trujillo del Ministerio de Economía. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, quisiera pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Okay. Bueno, justamente en esta oportunidad nos unimos para discutir la importancia del área estadística en el desarrollo de los estudios en el marco del programa País. Si bien actualmente disponemos de datos derivados de organismos internacionales, como por ejemplo el Foro Económico Mundial, en muchos casos estos datos se construyen en base a encuestas de opinión, básicamente tienen naturaleza subjetiva. Definitivamente esto nos habilita un panorama de cuál es el estado del país, como podemos observar en el gráfico respecto a los factores más problemáticos para hacer negocios en el Perú del año 2015. Y bueno, básicamente esta encuesta se desarrolla en base a una muestra de las principales empresas del país y se realizan las consultas de cuáles ellos consideran son los principales factores que de algún modo limitan, obstruyen o bueno, obstaculizan la continuidad en al momento de hacer negocios. Bueno, sin embargo, la disponibilidad de datos cuantitativos es lo que permite reflejar y tener un dato mucho más exacto y a detalle de cuál es el comportamiento de la economía. Y justamente es con este objetivo que se ha venido empleando como herramienta fundamental la estadística y los datos suministrados por parte de la INEI para el desarrollo de estudios comprendidos en el programa País. Bueno, el programa País, como se mencionó previamente, es un esfuerzo de carácter transversal, ya que son muchos los sectores del Ejecutivo que están involucrados y comprometidos con este esfuerzo. Lógicamente, de carácter transversal también quiero decir que es un amplio espectro de áreas temáticas que abarca el programa País, ya sea en materia de salud, materia laboral, materia económica, materia de política regulatoria. Y bueno, en materia de estudios y revisiones, como lo mencioné previamente, nos hemos fundado y hemos empleado como herramienta fundamental la información brindada por el INEI, específicamente en nuestro caso para el estudio multidimensional del país. Este estudio inició el primer bimestre del año pasado con la finalidad de identificar las principales barreras y brechas al desarrollo económico en el Perú. Si bien es cierto, este estudio comprende 3 etapas, la primera de ellas ya culminó a términos del año pasado, en octubre para ser exactos, y bueno, básicamente este primer reporte elaboró un diagnóstico general de la cual era el estado en materia de barreras y brechas al crecimiento por parte del Perú. Posteriormente, una vez que se ha identificado en este primer estudio cuáles son aquellas barreras que son básicamente informalidad, competitividad y infraestructura logística, es que se va a desarrollar un segundo volumen en donde se emitan recomendaciones sobre estos 3 temas principales. Y finalmente va a haber un tercer reporte que esperamos esté culminado para inicios del próximo año, en donde OECD nos facilite la información de cuál sería la mejor manera de implementar estas recomendaciones, que justamente van a presentarlas en el segundo reporte. Ahora, ¿por qué los datos estadísticos son una herramienta fundamental en la política pública? Bueno, básicamente porque esto definitivamente nos permite emitir una evaluación y tener un análisis de la economía más exacta. De ese modo tenemos un diagnóstico acertado y podemos compararnos respecto a otros países en cómo vamos en diferentes indicadores, ya sea desarrollo, inversión, consumo, entre otros. Por otro lado, es fundamental para la formulación de políticas responsables, porque de esa forma podemos identificar cuáles son los problemas específicos a fin de formular las políticas, de modo que finalmente lo que se venga a implementar cumple el objetivo, que es mejorar los servicios públicos orientados al ciudadano, y por lo tanto también se pueda hacer un uso óptimo y eficiente de recursos que podrían destinarse a otro tipo de programas o políticas. Ahora, por otro lado, medición de impacto, ya que si bien podemos emplear determinado periodo en donde hemos definido, formular o implementar determinada política, al culminar cierto periodo, por ejemplo 10 años, podemos verificar si realmente la propuesta o la formulación de política aplicada ha tenido los efectos deseados y esperados. Bueno, este es uno de los gráficos que se presentan en el primer volumen del estudio multidimensional, que justamente fue elaborado por OECD con insumos e información facilitada por el INEI.
Aquí básicamente se desarrolla un análisis bivariado en donde se consideran dos variables, se consideran como variable dependiente el indicador que pueden observar ahí, los indicadores, y como variable dependiente el PBI per cápita. En este caso podemos observar que las flechas azules es la situación en la que se encuentra el país, mientras que el círculo negro es lo esperado, lo que, mejor dicho, en qué espacio específicamente deberíamos encontrarnos, qué nos hace falta, cuál es la brecha que identificamos ahí. Y como podemos observar, las brechas se enfocan y se concentran en el empleo informal, que es justamente uno de los problemas que se ha identificado en este reporte y para lo cual se van a desarrollar recomendaciones de política en un segundo volumen. Por otro lado, también se encuentra el tema de educación y capacidades, que justamente también se ha identificado como problema y que va a venir siendo desarrollado en otros estudios en materia laboral y de educación. Bueno, aquí en realidad hay muchos gráficos en el volumen 1 del estudio multidimensional del país, pero hemos tratado de rescatar algunos de los principales, que justamente son los que se han empleado para poder llegar a una conclusión y poder emitir recomendaciones en el segundo volumen que estará próximo a culminarse en septiembre de este año aproximadamente. Ahí podemos ver el nivel de informalidad por sector, bueno, urbano, rural, vemos que no ha habido una reducción significativa, ha habido una reducción marginal en los últimos años. Por otro lado, también se presenta la productividad laboral en el Perú por sector económico y vemos que está mejor dicho, el nivel más elevado es en el sector minería. Si bien es cierto, la productividad laboral ahí es elevada, sin embargo, el nivel o la cantidad de empleados ahí es muy reducido. Mientras que en sectores como manufactura y otros, lamentablemente vemos que hay una productividad laboral muy reducida, pero ahí es donde se concentra el grueso del sector de las personas que trabajan. Bueno, entre otras actividades que hemos venido desarrollando conjuntamente con INEI, se encuentra el PIAC, que es el Programa Internacional para la Evaluación de Competencias de los Adultos. Si bien es cierto, guarda similitud o guarda una relación con la prueba PISA, esta está orientada básicamente a identificar el nivel de capacidades de la población en edad de trabajar, entre 16 y 65 años. Este esfuerzo plantea o tiene un periodo de duración entre 4 a 5 años y en INEI, como ya lo mencionó previamente el señor Vilches, él justamente ya se ha aprobado la encuesta piloto que va a desarrollarse dentro de 2 meses para poder recabar la información y hay muchas experiencias respecto a esta prueba PIAC, porque por ejemplo algunos países de la Unión Europea al 2013 no tenían suficiente evidencia empírica respecto a datos en nivel de capacidades de la población en edad de trabajar. Y una vez que han obtenido resultados a partir de esta prueba PIAC, han podido y han considerado y han puesto en evidencia que han tenido las herramientas para poder formular políticas orientadas al fomento o al impulso del mercado laboral en sus países. Por otro lado, quiero reconocer también el apoyo de INEI. No me detuve a detallar precisamente cuál ha sido el apoyo a lo largo de este estudio multidimensional, pero INEI desde febrero del año pasado en realidad se sumó a este esfuerzo, ha estado constantemente brindando la información que era para reforzar este estudio. Lógicamente esto ha estado complementado con la participación de otros sectores, sector privado, academia, que justamente es importante porque finalmente la sociedad civil es la que va a verse beneficiada por las políticas que se van a implementar como resultado de estos estudios. En ese sentido, bueno, por otro lado, hay otras actividades como es el estudio de desarrollo territorial. MEF ha tenido participación, sin embargo, tengo entendido que ya se va a desarrollar a profundidad en la siguiente presentación. Por otro lado, también la estrategia para capacidades, que se vincula mucho al PIAC, pero acá básicamente se trata de identificar aquellas habilidades que busca el sector empresarial muchas veces para contratar a una persona, es decir, qué capacidades consideran ellas que son necesarias para que puedan incrementar la productividad en el mercado y para poder contratar a los trabajadores. Por otro lado, respecto al avance que ha tenido el MEF,
Bueno, si bien es cierto, MEF es líder en temas vinculados a instrumentos legales, a la fecha, dentro del conjunto de 12 instrumentos legales que tenemos en el programa País, ya nos hemos adherido a 2 códigos de liberalización, que justamente tiene que ver con el movimiento de capitales y operaciones corrientes invisibles, y también a la asociación, bueno, a un instrumento legal que no es de carácter vinculante, que tiene que ver con asociaciones público-privadas, y finalmente a una declaración que es la Declaración de Crecimiento Verde. Estamos a la expectativa de ya en el transcurso también ir viendo el tema de la Convención sobre Intercambio de Información Automática, que es un tema un poco más, que requiere más dedicación y en algunos casos algunos cambios en materia normativa, pero estamos en esa ruta y bueno, muchas gracias.